Tenga un cordial saludo, ingeniero y colegas. En esta oportunidad vamos a realizar la exposición de criterios geológicos y geotécnicos de selección de presa y materiales geológicos. El medio geológico y su relación con la ingeniería. Actualmente, el medio geológico se encuentra en constante evolución. Esto ocasiona y conlleva a procesos que afectan tanto a los materiales rocosos, a los suelos y como al medio natural en su conjunto. El antrópico, que es representado por las ciudades, infraestructuras, obras públicas, entre otros, irrumpe con frecuencia en regiones geológicamente inestables, modificando e incluso desencadenando procesos geológicos. La búsqueda de soluciones armónicas entre el medio geológico y antrópico precisa de consideraciones previas de ciertos factores, cuyo desconocimiento es causa de interpretaciones erróneas. Entre los factores destacan los siguientes: la escala geológica e ingenieril, el tiempo geológico y antrópico, el lenguaje geológico e ingenieril, criterios geológicos geotécnicos de la selección de presa. Nosotros encontramos los siguientes criterios generales, pues la selección del emplazamiento de una presa depende fundamentalmente de estos factores que mencionaré a continuación. La capacidad del vaso, que es el volumen del embalse, la impermeabilidad del vaso, la cerrada adecuada, las cuales son las condiciones geológicas, geomorfológicas y geotécnicas favorables a este, el valor de los terrenos inundados, las poblaciones, las infraestructuras, entre otros, la disponibilidad de materiales de construcción para la construcción de presas, para la redundancia, condiciones favorables para ubicar el aliviadero, agatías y además obras auxiliares. Una vez determinada la ubicación más adecuada para el cierre del valle de las varias alternativas seleccionadas, en el principio se procede a seleccionar el tipo de presa, denominado estudio de solución, en el cual se analizan detalladamente los posibles tipos de presas, desde múltiples puntos de vista, destacando el geológico. Los factores a tener en cuenta son los siguientes: la altura prevista de la presa, la geomorfología cerrada, la disponibilidad de materiales de construcción en las condiciones geológicas y geotécnicas de la cimentación, la ausencia de riesgos geológicos activos, entre otros. Con respecto a la altura de las presas, es significativo que más del 80% de las presas construidas de menos de 30 metros de altura de materiales sean sueltos y que a partir de 1,50 metros de altura el 0% sean de hormigón, de las cuales el 50% deberían ser de arco. Estos datos van a responder a varias razones, entre las cuales van a destacar las geomorfológicas, ya que los valles amplios solo van a admitir presas de poca altura, los cuales van a resultar presas de materiales sueltos o materiales adecuados, mientras que en los valles estrechos o muy estrechos suelen construirse presas altas, los cuales van a favorecer a las soluciones de presa de gravedad, también llamados arco y bóveda. La elección del tipo de presas no debe desobedecer a reglas fijas, pues cada emplazamiento tiene sus propias características. Por ende, estas no deberían ir de acorde a lo que se mencionó anteriormente, porque cada una de ellas es única y nunca pueden existir dos cerradas, por los cuales pueden presentar un mismo problema geológico y por lo tanto constructivo, lo cual va a demandar la necesidad del criterio experto en ingeniería geológica. De forma resumida, les menciono que se pueden señalar los siguientes problemas geológicos y geotécnicos señalados a las presas, embalses y estructuras máximas, los cuales serían la cerrada, la deformidad, la resistencia y permeabilidad de las cimentaciones y estribos. En vaso sería la estabilidad de las laderas, la estaqueidad, la acumulación de sedimentos y la sismicidad inducida. Las canteras y préstamos, los cuales serían la calidad, volumen, disponibilidad de materiales de construcción. Los alineaderos, los cuales serían la estabilidad de los taludes, la permeabilidad y la resistencia de los macizos de cimentaciones de las estructuras, en hormigón y erosidad del terreno. En canales, la estabilidad de los taludes, la ripibilidad de los materiales y también la cimentación en los rellenos. En la central subterránea, la deformabilidad de esta, la resistencia, la permeabilidad y el estado tensional del macizo. Buenos días, ingenieros. El día de hoy les voy a hablar sobre geotécnicos en selección de presas. Primeramente, para saber de este tema les voy a explicar sobre la importancia de la hidrología de presas.
En este caso, su primera función es almacenar, retener agua en grandes cantidades para usos favorables. En este caso puede ser para riego, abastecimiento poblacional, generación hidroeléctrica, control de inundaciones, para recreación de pescas, actividades deportivas, entre otros usos múltiples. Seguidamente les voy a hablar sobre los estudios que se realizará antes de la construcción de una presa. En este caso sería el estudio hidrogeológico, ya que esto se encarga en medir aguas subterráneas, a lo que se hace referencia al flujo, estudiar los flujos ya sean laminares o turbulentas. También a las sustancias disueltas que transportación, en este caso hablamos de transporte de masa. Ahora también hablamos de los intercambios de agua soluto en el medio, en este caso relación entre roca y agua. También se hace el estudio topográfico, ya que esto es de suma importancia en la ingeniería. En este caso, el estudio topográfico se encarga de la descripción de un terreno, examina la superficie terrestre, en la cual tienen en cuenta las características físicas, geográficas y también geológicas del terreno. También se hace el estudio geológico, ya que esto se encarga al estudio de un terreno que estamos, en este caso se hace un documento que analiza las características geológicas del lugar donde se va a construir. Y también hablamos del estudio del estudio económico, ya que esto es sumamente importante para saber el sistema financiero del proyecto que se va a realizar. También es muy importante hacer el estudio del impacto ambiental, ya que esto determina si el proyecto o actividad está en adecuados ambientes que se puede realizar. En esto ya también en la aplicación de medidas de si está a favor de la mitigación, reparación o compensación. Seguidamente les voy a hablar sobre las características de una presa. Cómo seleccionar el tipo de presas, cuáles son las características principales. En este caso, las características principales sería que debe ser lo más impermeable posible, geológicamente óptima. También debe ser un sitio adecuado para que se pueda colocar la presa, es decir, una garganta y un suelo resistente. También debe haber disponibilidad de materiales de construcción próxima de la presa. También debe ser geológicamente estable para fundar estribos, y también debe de tener una buena capacidad para el almacenamiento. En este caso es decir que se almacenen grandes volúmenes de agua y costes relativamente bajos o ya sean económicos. También el agua tiene que ser de buena calidad. También tenemos que tener un sitio apropiado para la colocación de aliviaderos y entre otras obras. También les voy a hablar sobre los materiales geológicos para la construcción de las presas. En este caso, los materiales de construcción primeramente se deben hacer los estudios previos, se deben de cumplir adecuadamente con el sistema geológico, ¿no?, del lugar. Y también debe tener un volumen apropiado a la magnitud de la presa. También debe de tener una calidad adecuada para los diferentes fines. Tiene que tener una buena distancia operativa también. Tiene que tener una facilidad de extracción y más que nada tiene que tener condiciones de medio ambiente para su explotación o para la construcción de la presa. Bien, prosiguiendo con la exposición, voy a detallarles lo que es el estudio básico de terreno. En el estudio básico de terreno tenemos lo que es la topografía. En este deben de obtenerse los planos que cubren el área del embalse, el sitio de la presa y también las áreas potenciales de los emprestitos o yacimientos. Debe hacerse topografía de detalle en el embalse
como ustedes pueden observar en el organizador que presenta la diapositiva. Y otra manera de hacer topografía también es haciendo las fotografías aéreas, las aerofotogrametría, que son un apoyo importante en la caracterización del terreno, ya que permiten el reconocimiento superficial junto a la topografía como cubierta vegetal. Tenemos lo que es la hidrología. En este se hace un estudio de disponibilidad de recursos hídricos. En el estudio geológico se deben prepararse mapas geológicos para el área del proyecto y área del sitio de presa, mapas de geología superficial que muestran zonas de roca, rellenos según sus orígenes. Y en la geotécnica tenemos pues lo que es la mecánica de rocas, en el cual se analiza la estabilidad de laderas en vaso y la garganta generalmente formada por macizos rocosos. Es materia mecánica de rocas, ¿no? Para diseñar los tratamientos de inyección para impermeabilizar la presa. Tenemos lo que es la mecánica de suelos, que permite investigar las propiedades, índices y mecánica de materiales térreos. Y lo que es la geofísica, que permite conocer la potencialidad de bancos de préstamo de arcilla y grava y arena. Lo que es sismicidad, este es de interés realizar un estudio de caracterización de la sismicidad de la zona que regionaliza la parte antisísmica del proyecto. Y en los estudios de ingeniería tenemos lo que es la ingeniería hidráulica, la ingeniería estructural, la ingeniería geotécnica y geológica. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a observar sobre lo que es la geotecnia. En la geotecnia vamos a ver lo que es la geotecnia en la construcción y la geotecnia en la operación y mantenimiento. En la construcción, los materiales considerados en el diseño son los que se observan en el sitio al momento de hacer la limpieza y excavaciones. También vemos otra característica, que las inyecciones de lechada, cuando ya en el proceso constructivo, cumplen con la profundidad y los porcentajes específicos que se especifican en el diseño de mezcla. Otro es los procesos de compactación, deben de cumplir con su totalidad con las especificaciones de los espesores de las capas, ¿no? Y también es importante el control de las especificaciones de lo que es la granulometría de las zonas de filtros y drenes. Y en este caso se realiza el estudio mecánico del suelo, donde vemos la capacidad de infiltración, que tiene que ser menor a la escorrentía, ya que estamos hablando de una presa de acumulación de agua. Y en la geotecnia de operación y mantenimiento, el geotecnista debe de estar para ayudar a resolver eventualidades y tomar decisiones para evitar daños y fallas. Según esto, la seguridad de una presa, es importante considerar el efecto del envejecimiento de los materiales y la cortina y la cimentación, ¿no? Como observamos ahí en la imagen de abajo, tenemos un pequeño ejemplo de lo que es un proceso constructivo, en el cual es de gran envergadura, ¿no? Bien, pasando a la siguiente diapositiva, tenemos lo que es construcción de presas con material geológico. En este se observa y dice que las presas de material geológico están formadas por rocas y tierras sueltas sin cementar. Para conseguir la impermeabilidad de la presa, se construyen pantallas impermeables de arcilla o asfalto según material sintético. Se usan preferentemente cuando el sitio donde se apoya la presa no resiste a las cargas que una presa de gravedad o arco podrían aplicarle, y se suelen utilizar para aprovechar los materiales disponibles en el sitio, ¿no? Observamos en la imagen. En la imagen logramos observar lo que es la ilustración de las presas, materiales geológicos que se construyen a veces en lugares donde es difícil la elaboración de otros materiales, como ahí vemos la presa de Kajaki en Afganistán, que son hechos con materiales propios, ¿no?, de la zona. Tenemos otros ejemplos también, como son acá otras presas.
tenemos por decir también lo que es la presa construida con material rocoso. Eso ha sido construido aproximadamente en el siglo XX. Ya finalizando con la exposición, voy a dar unas pequeñas conclusiones. Pues los materiales rocosos siempre han existido y se encuentran en una base sólida perdurable, como podrían ser la roca madre, donde se posarán los macizos rocosos años tras años. Algunos suelos presentan características adquiridas durante su desarrollo y otros suelos han evolucionado a partir de procesos geológicos acumulados en el tiempo, y sus rasgos son el producto de la herencia de las formaciones geológicas. Aunque ahora conocemos y vemos una gran cantidad de materiales geológicos, estos no siempre han existido en nuestro planeta y su abundancia ha variado a lo largo del tiempo debido a los diversos procesos que ha experimentado la Tierra. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.